Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan todos? Sí. Buenas tardes, Lick, mucho gusto. Ok, mucho gusto. Pues mi nombre es Raúl Mejía. Pues como ya han visto el video introductorio, ustedes se han dado cuenta pues que ya tengo un poco de experiencia en el tema del análisis financiero, que es el curso que en esta oportunidad pues lo estamos impartiendo en forma virtual. ¿Tuvieron oportunidad ya de leer la información que subimos o empezamos desde el inicio definiendo una introducción con lo que se refiere a la unidad 1? ¿Me escuchan? Licenciado, buenas tardes. No sé si podríamos como que empezar con una introducción. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, me siguen viendo todavía, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, la introducción al curso. Básicamente en la primera unidad lo que vamos a hablar es mucho de planeación y control financiero. Cómo análisis, eso es parte de la planeación y el control financiero. Esto cobra relevancia una vez que los financieros, no importando el fin que persigan las empresas, toman la oportunidad de analizarlas, ¿sí? El objetivo de esta primera unidad es que usted conozca realmente la importancia de la administración financiera, conocer las herramientas para un análisis financiero e identificar los tipos de información financiera útil para el análisis financiero. Tendrá la capacidad de realizar un análisis financiero por medio de razones financieras y las otras técnicas que vamos a desarrollar en el curso. Dicho esto, pues podríamos pasar a la siguiente slide, por favor, Axel. Administración financiera. Bueno, se dice que la administración financiera es la capacidad gerencial de hacer productivas y rentables a las entidades. Oiga bien, productivas y rentables. Este es un buen concepto de administración financiera. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Por medio de buenas y sanas prácticas contables y financieras, tomadas en el momento en que ustedes realicen el horizonte de planeación financiero. Vamos a ir viendo más adelante qué es el horizonte de planeación financiero. Realmente el horizonte de planeación financiero, para adelantarles un poco, es el presupuesto que ustedes realizan. Y lo que vamos a hacer es definir qué tipos de presupuestos son y cuáles son los que a ustedes les ayudan para poder desarrollar estas herramientas. Empezando entonces con lo siguiente. Si el análisis financiero y la administración financiera se hacen sobre las empresas, debiéramos describir qué tipos de empresas hay, ¿verdad? ¿Me podrían mencionar qué tipos de empresas ustedes conocen? Buenas tardes, Lick. Las empresas lucrativas o no lucrativas, las privadas o públicas. Listo. Sigamos, por favor, Axel. Exacto. Aquí están las clasificaciones de las empresas, ¿sí? Lucrativas y no lucrativas, privadas y públicas. ¿Por qué es importante que sepamos qué tipo de empresas hay en todo el mundo? Porque realmente en todo el mundo hay empresas que se dedican a lucrar. Ahí vemos, por ejemplo, la cervecería centroamericana, algunas empresas que son no lucrativas, que dentro de ellas están las fundaciones, podríamos mencionar ahí el Comité de Ciegos y alguna otra fundación privada, que debieran de ser realmente una fusión entre lucrativas y privadas, y las públicas, que definitivamente son todas las dependencias del Estado, ¿verdad? Teniendo claro cuál es la clasificación de las empresas, debiéramos entender de que absolutamente todas estas empresas necesitan de administración financiera, control financiero y análisis financiero. Sigamos, por favor, Axel.
Entonces, si ya sabemos que todas estas empresas necesitan que las analicen, que tengamos control de ellas y que apliquemos una adecuada administración financiera, definamos quiénes son los financieros. Pero antes de ello, quisiera hacerles una pregunta. De los que están acá en la clase, ¿quiénes se consideran financieros? ¿Ninguno se considera financiero? Yo por lo menos no, licenciado. ¿Por qué no? Cuénteme. Porque es por eso que me metí a esta maestría, porque a mí las finanzas me cuestan mucho. Yo, la verdad, en primer lugar, soy bachiller y luego estudié administración de empresas, pero no fue como que, pues aprendí mucho de las finanzas, no, a mí me cuestan mucho los estados, los balances, casi no les entiendo. Para mí es un poco difícil y por eso es que me metí a estudiar esto para poder tener más conocimiento sobre las finanzas. Perfecto. Me parece interesante la opinión de todos. Les voy a decir algo. Desde el momento en que usted se inscribió en una maestría de administración financiera, yo lo considero a usted y a todos los que están en este curso financieros. ¿Saben por qué? Porque debemos creernos de primero nosotros lo que somos y después vamos adquiriendo los conocimientos. En una opinión personal, yo debo de decirles algo. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? ¿Ustedes? ¿Se nace con sabiduría o se adquiere la sabiduría? Se adquiere, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que usted toma la decisión de inscribirse, ustedes ya son unos financieros. Como dice Ricardo Arjona, debemos tener fe en nosotros. Aunque no tenga jardín, ya compré mi podadora, dice. Entonces definamos muy bien quiénes son los financieros para que empecemos a Finalmente, los financieros son aquellas personas que son las encargadas de administrar las finanzas de una entidad. Entonces, estos financieros debieran de tener la capacidad de tomar decisiones y oportunas, buenas y sanas, que dan como resultados beneficios y productividad financiera. ¿Por medio de qué? Del análisis financiero. Es decir, los financieros debiéramos de comer, caminar, dormir, almorzar, cenar, trabajar en las finanzas, ¿sí? Esa es la capacidad de los financieros. El financiero es aquel que va a algún lugar y le pone número a todo, ¿sí? Eso es bien sencillo. Ponerle número a todo es bien fácil porque los productos o las cosas tienen algún precio, pero cuando las comparamos con otras cosas, entonces ya tenemos esa capacidad de tomar decisiones en adquirir algún producto o no, en tomar decisiones en una buena práctica en una entidad, pero el objetivo realmente de los financieros es administrar las finanzas que tiene que dar como resultado beneficios y productividad financiera. Eso es adicional a lo que vamos a ir viendo. Sigamos, por favor. Si intentáramos armar un concepto de análisis financieros con los anteriores conceptos, ¿cuál sería? Es decir, tomáramos administración financiera, que se fuera un cerebro muy grande, que nosotros digamos, ¿qué hago? Y financieros, ¿qué concepto nos daría? A ver, sigamos. Información financiera. Regresemos, por favor, Axel.
Uno más, por favor. Ahora sí, sigamos con uno. El concepto debiera de ser análisis financiero. Es la capacidad que los financieros tienen de interpretar y manipular la información contable y económica. ¿Por medio de qué? De técnicas y modelos, no se asuste con esta palabra, econométricos, que permiten la interpretación para la toma de decisiones gerenciales. Es decir, nosotros debiéramos de tener la capacidad de realizar análisis financiero sobre la información contable y económica por medio de técnicas y modelos. El tema de econometría va muy ligado con economía, pero aquí lo vamos a ligar un poco al tema económico, ¿sí? Sigamos, por favor. Entonces, cuando queremos analizar, ¿por dónde empezamos? No se pierda mucho, este curso es mucho de sembrar en el alumno sentido común. Sigamos, por favor. Bueno, por la información financiera, ¿verdad? La perspectiva que debiéramos de tener nosotros de información financiera es un conjunto de datos cuantitativos y cualitativos que evidencian la situación de una empresa en un periodo determinado. ¿Cuál o cuáles serían estos conjuntos de información financiera y dónde los encontramos? Sigamos, por favor. Pues en los estados financieros, no se pierda mucho. Vamos a encontrarlo en el balance general, en el estado de resultados, en el estado de evolución de patrimonio neto y en el estado de flujo de efectivo. Bueno, si se da cuenta, hasta lo que hemos hablado hasta ahorita, mucha de esta información usted ya la sabía, solo que yo se la estoy confirmando y el objetivo de este curso es venderle la capacidad estratégica de cómo debiera de abordar de ahora en adelante el análisis financiero, usted que es financiero, para tener administración financiera y tener el control financiero. A partir de ahora vamos a visualizar los estados financieros de forma estratégica, porque usted ya conoce los estados financieros. No se preocupe, yo le puedo ir ayudando y lo que vamos a ver es algo sencillo de cómo puede usted interpretar. Sigamos, por favor. Empecemos. ¿Cuál sería la mejor definición para describir un balance general? O el sheet balance, le llaman los gringos, ¿verdad? O los estadounidenses o americanos. Sigamos, por favor. Bueno, el balance general es o refleja la situación patrimonial de una empresa. Pero en el recuadro que usted observa ahí, dice que muestra a una fecha determinada la naturaleza y cantidad de los recursos económicos que posee una empresa, las deudas contraídas y la participación de los propietarios. Entonces, leamos nuevamente. Dice, muestra a una fecha determinada la naturaleza y cantidad de los recursos que la empresa posee. Entonces ahí estamos hablando del activo, ¿verdad? Las deudas contraídas, ahí estamos hablando del pasivo y la participación de los propietarios sobre dichos recursos. Ahí ya estamos hablando del capital, ¿verdad? Entonces, si usted se le quiere grabar de ahora en adelante un buen concepto de lo que es un balance general, debiera de ser en lo que es este recuadro que usted vea, pero recuerde siempre se de una cámara, por eso es que en el slide que usted ve es una cámara. Entonces podríamos decir que el balance general es la fotografía de una empresa. No se le olvide, el balance general es la fotografía de una empresa. Es decir, cuando usted se va a tomar una foto, usted trata la manera de arreglarse y verse bien. Entonces, cuando le toman la foto, es así como usted está en ese momento. Así exactamente es la empresa. Le toma la foto, refleja un balance general donde le va a reflejar los activos, los pasivos y el capital. Y
Es por ello que usted cuando ve un balance general, cuando lo han visto, dice balance general de la empresa al, ¿sí? Dice al, porque es hacia ese momento en donde se tomó la foto y hasta ahí cortaron las operaciones. No se le olvide, una buena definición es una fotografía de una empresa que muestra una fecha determinada, la cantidad de recursos que posee, las deudas que tiene y la participación sobre dichos propietarios, que es decir, el capital. Entonces, perdón, ¿alguien quería opinar? Si no, sigamos por favor. Ahorita vamos a ver cómo se dividen los balances. Bueno, la división del activo. Ya hemos tenido a la vista algunos balances, activo corriente y activo no corriente. Cuando usted vea cómo se divide el balance, lo va a dividir en tres partes. Es decir, va a utilizar la ecuación patrimonial. ¿Sí? Activo es igual a pasivo más capital. Nos vamos a concentrar ahora solo en el activo, por favor. ¿Cómo se divide el activo? El activo se divide en activo corriente y en activo no corriente. Activo corriente es aquel activo circulante o activo líquido que a la fecha de cierre del ejercicio o periodo de evaluación es convertible en efectivo o dinero en no más de un año, es decir, en el corto plazo. Cuando hablemos de activo corriente es menor a un año, que se puede convertir en efectivo menor a un año. Y cuando hablemos de activo no corriente es el activo que se puede convertir a más de un año en efectivo. Pero básicamente el activo no corriente, lo que usted va a tener ahí por lo regular son bienes y derechos que no son convertibles por una empresa durante un año. Vamos a ver qué cuentas hay en cada uno de ellos. Sigamos, por favor. Activo corriente, como le decía, ¿qué es convertible menor a un año? Pues podríamos hablar de que de primero la plata que tenemos en la caja y en los bancos, las inversiones o los títulos en el corto plazo, los clientes y cuentas por cobrar en el corto plazo y definitivamente los inventarios. A esta parte del activo corriente no se le olvide usted que también le podríamos llamar capital de trabajo. Activo no corriente. En el activo no corriente dijimos que era lo convertible en efectivo a más de un año, ¿sí? ¿Qué tenemos en activo no corriente? Bueno, tenemos mobiliario de equipo, bienes inmuebles, bienes extraordinarios, inversiones o títulos en el largo plazo, ¿sí? Pueden existir más cuentas, pero por lo principal, estas son las principales cuentas que van a aparecer en su activo o en la división de su activo. Sigamos, por favor. División del pasivo. Así como se divide el activo en corriente y no corriente, de la misma forma usted va a dividir el pasivo en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Definitivamente va a tener la misma explicación, solo que ahora es distinta la connotación porque estamos hablando de un pasivo. Bueno, cuando hablamos de pasivo corriente, son los pasivos que la empresa está obligada a pagar en menos de un año, ¿sí? La principal razón por la que se contrata un pasivo corriente menor a un año es para financiar el capital de trabajo. Oiga bien, si usted va a meter en su balance o va a contratar un pasivo corriente o en el corto plazo, o es decir, usted lo tiene que pagar en menos de un año. Y esto es porque esto le va a funcionar a usted para financiar el capital de trabajo. ¿Qué dijimos que era el capital de trabajo de una empresa? Pues el activo corriente, ¿verdad? Que es caja y bancos, inventarios y clientes o cuentas por cobrar, ¿sí? Bueno, pasivo no corriente son aquellos pasivos que la empresa está obligada a cancelar a más de un año y que corresponden a las obligaciones contraídas, escuche bien,
para proyectos de inversión. Para proyectos de inversión. ¿Por qué es para proyectos de inversión? Porque recuérdese que cuando usted mete un pasivo a su balance, si lo mete en el largo plazo, lo debiera de contabilizar en el pasivo no corriente, es decir, un préstamo a largo plazo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué cuentas son. Pero cuando usted mete un préstamo a largo plazo, es porque va a financiar un proyecto de inversión de una empresa. ¿Sí? Nunca vaya a contratar un pasivo no corriente que está obligado usted a pagar por muchos años o a más de un año para financiar el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí lo que está haciendo es endeudar a la empresa innecesariamente. Por eso es que el concepto dice que son a más de un año y es lo que corresponde a obligaciones que son contraídas para proyectos de inversión. ¿Qué es un proyecto de inversión de una empresa? Bueno, podríamos ampliar la planta, podríamos empezar el estudio de un producto nuevo, podríamos adquirir un edificio, para eso es lo que se contrata un pasivo no corriente. Sigamos por favor y veamos qué cuentas hay. División del pasivo corriente, ahí va a encontrar usted los proveedores o cuentas por pagar, impuestos por pagar, préstamos a corto plazo, préstamos bancarios también menor a un año, sueldos y comisiones y pasivo laboral. En el caso, en este último bullet de pasivo corriente, donde mencionamos sueldos y comisiones y pasivo laboral, nos estamos refiriendo específicamente a las provisiones que hacemos para el pago de prestaciones del personal, ¿sí? Que en alguna medida, pues, a usted le puede servir para provisionar los fondos y diferir el gasto y no matar de un solo el estado financiero en el caso del estado de resultados. ¿Qué cuentas pueden haber en el pasivo no corriente? Préstamos bancarios, vencimiento mayor a un año, deudas con empresas asociadas o intercompany y provisiones a largo plazo también de pasivos laborales, ¿sí? Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. La división del capital es la diferencia entre el activo menos el pasivo. Seguro, esto es la ecuación patrimonial y es parte de lo que corresponde a la riqueza del accionista. ¿Cómo se divide? Se divide en capital primario, que es básicamente las aportaciones de los socios, y el capital complementario, que es básicamente las otras cuentas de capital como las reservas, las revaluaciones de activos y las utilidades de ejercicios anteriores o la utilidad del periodo en que se está funcionando. No nos perdamos mucho. En esto está la división del capital, ¿sí? Cuando quiera ver financieramente, contablemente o estratégicamente, solo tiene que agarrar y recordarse la ecuación patrimonial, que el activo es igual al pasivo más el capital, ¿verdad? Entonces, por eso dice el concepto, es la diferencia entre el activo y pasivo, que es lo que corresponde a la riqueza del accionista. Sigamos, por favor. Bueno, en este recuadro lo que podríamos observar es lo siguiente. Por favor, tomémonos un momento para analizar este cuadro y yo les voy a explicar en qué consiste. Regresemos, por favor. Ok, este cuadro lo que significa es la ecuación patrimonial básica. Ahí lo que ve usted es acostado un balance, en donde usted dice que tiene activo corriente y activo no corriente. Y del otro lado tiene el pasivo y el patrimonio neto, que es el capital. Explicándole de una forma muy sencilla, veamos el activo. Dice que el activo se divide en corriente y no corriente, pero si usted observa la cantidad de activo corriente, ve que es mucho menor en proporción al activo no corriente. Esto es lo que debiera de ser en teoría
algo ideal para la empresa. Usted no debe de tener mucho activo corriente. ¿Por qué? Porque ahí puede tener o mucho dinero, o mucho inventario, o mucha cuenta por cobrar. Por supuesto, depende de a qué se dedique la empresa y cómo usted la tenga. Pero lo ideal sería tener la menor cantidad de activo corriente y una mayor cantidad de activo no corriente, ¿sí? Ahora bien, si lo vemos desde otro punto de vista, recuérdese que también hay empresas de servicios. Entonces, las empresas de servicio por lo regular no tienen activo corriente, ¿sí? Tienen mucho activo corriente, pero lo tienen concentrado. ¿En dónde? Una mínima parte en caja y bancos y la mayor parte en inversiones en el corto plazo o bien en el largo plazo si es un proyecto de inversión. Pasémonos al cuadro que está en color verde. Dice que ahí tenemos el pasivo y el pasivo se divide en corriente y no corriente. Y abajo tenemos el patrimonio neto. Entonces, si usted se da cuenta en ese cuadrado, dice que el pasivo es menor que el patrimonio neto. ¿Por qué debiera de ser esto? En un mundo ideal, o la teoría sugiere, que es mejor que se financie con fondos propios o del accionista y que contrate la menor cantidad de pasivos. Entonces, es por eso que el patrimonio neto o el capital representa una mayor proporción que el pasivo. Ahora expliquemos lo que es el pasivo. El pasivo dice que se divide en corriente y no corriente. Entonces, si usted ve una cantidad de pasivo corriente que es en mayor proporción que el pasivo no corriente. ¿Por qué debiera de ser esto? Bueno, la premisa fundamental debiera de ser de que usted debe de financiarse en el corto plazo para financiar sus activos corrientes. ¿Pero por qué debe financiarse en el corto plazo? Porque con eso usted no acarrea un costo financiero a largo plazo, que es lo que debiera de ser cuando contrata un pasivo corriente, ¿sí? Sigamos, por favor. Pasémonos ahora a analizar lo que es un estado de resultados. ¿Cuál sería su mejor definición del estado de resultados? O Profit and Loss, como le llaman los estadounidenses o los gringos, o P&L. Sigamos, por favor. Estratégicamente, usted debiera de analizar el estado de resultados si mencionamos que el balance general es la fotografía. El estado de resultados, acuérdese usted que va a ser la película de lo que está pasando en la empresa. Yo le voy a explicar por qué. Usted ve ahí con letras rojas que dice que es el estado de resultados, muestra los resultados acumulados en un periodo, ¿sí? Y si lo ve en un concepto general, dice que es un documento que informa sobre los ingresos, gastos y resultados que se han producido en un determinado periodo de tiempo. Esa debiera de ser estratégicamente la mejor definición para un estado de resultados, en donde debe demostrar sucesivamente las operaciones normales o las operaciones extraordinarias o discontinuadas. ¿Qué es esto? Las operaciones normales son las operaciones que continúan en una empresa y que son del giro del negocio. Y las descontinuadas son aquellos ingresos o egresos que son extraordinarios o son discontinuos. Entonces, si quiere entender usted mejor qué es un estado de resultados, usted asocie de una vez la película. Y si lo asocia con el concepto, usted va a entender muy bien que cuando agarre un estado de resultados, va a decir hasta arriba, estado de resultados de la empresa X, y le va a decir del 1 de enero al 31 de diciembre, o el periodo que vaya, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro un estado de resultados al día de hoy, y lo agarro al fin del mes del año, del mes pasado, debiera ser un estado de resultados de la empresa X del 1 de enero al 30 de abril, ¿sí? Y con ello yo estoy viendo que ahí hay ingresos, gastos y resultados que han sido sucesivos. Es decir, yo voy a ir a ver ahí lo que realmente ha pasado con la empresa. Es la película de lo que la empresa ha hecho, ¿sí? No se olvide, el balance general es al
y el estado de resultados es del al. Sigamos, por favor. Bueno, si usted quiere resumir un estado de resultados, no se pierda mucho. Usted lo que debiera de hacer estratégicamente es reducir todas las cuentas del estado de resultados a un pequeño cuadro, estratégicamente. ¿Sí? Y cuando hablo estratégicamente, usted debiera de tener las ventas totales, le resta el costo de ventas, como dice ahí. Cuando tenga eso, va a tener el margen bruto. Al margen bruto le restan los costos fijos. Ahí va a tener lo que es el EBITDA o el EBITDA, que en inglés significa Earning Before Interest, Tax and Depreciation and Amortization. Es decir, la ganancia operativa antes de intereses. ¿Sí? A eso usted le resta lo que es depreciaciones y amortizaciones y le va a quedar el BAIT o el EBIT, que en inglés significa Earning Before Interest and Taxes, que es, en español es la ganancia operativa antes de intereses e impuestos. Le resta los intereses y va a tener lo que es el VAT, que es beneficios antes de impuestos, y le resta los impuestos y va a tener lo que es el beneficio neto, o lo que le llaman los gringos o los estadounidenses el bottom line, ¿sí? Que es la utilidad neta o la última utilidad. Sigamos, por favor. Entonces los motivo yo a que si ustedes trabajan en alguna institución, por favor, si tienen acceso a la información, sería bueno que conocieran los estados de financieros donde usted trabaja, porque podría ser por ahí por donde usted debiera de empezar a hacer un análisis financiero. Sigamos, por favor. ¿Cuál otra información servirá para los financieros para el análisis financiero? Sigamos. Bueno, el presupuesto. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos el presupuesto como una herramienta adicional o una información financiera adicional para hacer el análisis financiero? Bueno, porque el presupuesto es la herramienta de cálculo que los gerentes financieros o nosotros los financieros realizamos con el objetivo de determinar los ingresos y egresos de las entidades, en donde se estimarán los beneficios y productividades que se transformarán a futuro en utilidades. Es decir, si usted lo quiere ver en una forma estratégica, usted debiera de tener su estado de resultados cuando lo hace y a la par pegarle el presupuesto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer análisis financiero y ver al día de hoy, a la ejecución del día de hoy, cómo estamos con el presupuesto. ¿Sí? Le establecemos una diferencia y miramos si vamos arriba en el presupuesto o abajo en el presupuesto. Esto lo puede hacer con ingresos y con utilidades. Pero sí debe de conocer también qué tipos de presupuestos hay, ¿verdad? Porque está el presupuesto maestro, que es aquel presupuesto bien grande. Está los presupuestos intermedios, que son por áreas o por rangos. Y están los presupuestos operativos y los presupuestos de inversiones. Es decir, sí debe de conocer qué va a comparar cuando tenga un análisis financiero pegado a un estado de resultados en la estructura que usted la tenga. Sigamos, por favor. En la actualidad, ¿existirá alguna norma para la información financiera? Pero antes de seguir, quisiera preguntar si tienen alguna duda, antes de seguir con este último pedazo de la clase. Si no se anima... Buenas noches. ¿Perdón? Buenas noches, Lick. Quisiera consultarle un poco de qué manera podemos determinar qué tipo de presupuesto es el que estamos observando, ¿verdad? Ok, cuando usted debiera de tener un presupuesto y pegarlo al análisis financiero, va a depender mucho de la estructura de su estado financiero. Yo aquí mostré
algunos rubros de cómo podría tener usted su estado de resultados, ¿se dio cuenta? Entonces, usted debería tener un presupuesto que vaya a encajar con eso. Por eso dije, hay varios tipos de presupuesto. El maestro, que es el presupuesto bien grande, el intermedio, el operativo y el de inversión, ¿verdad? Entonces, sí debiéramos de saber con qué presupuesto vamos a comparar. Ok. ¿Qué otra información financiera hay? Cuando usted analiza información financiera, es importante que yo le mencione que hay varios tipos de información que usted va a encontrar. Va a encontrar de dos formas que son las más generales. Una es los estados financieros o información financiera US GAAP, o la información la información financiera o estados financieros NIF. Sigamos, por favor. Por ejemplo, ¿qué es US GAAP? Bueno, en inglés por sus siglas es US Generally Accepted Accounting Principles. Sigamos, por favor. Ahorita lo voy a explicar. Bueno, los US GAAP son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto es no solo por las empresas de América, sino por algunas empresas que también cotizan el Wall Street. Pero los US GAAP o los principios de contabilidad generalmente aceptados van a diferir de región o de país en país. Es decir, son estándares que son autorizados por organizaciones reguladoras en cada país para llevar su información contable. Pongamos dos ejemplos aquí en Guatemala. Por ejemplo, nosotros presentamos a la SAT nuestros estados financieros en una estructura que ellos no necesariamente nos están obligando a dar, pero sí en una estructura que se permita visualizar la información financiera con principios de contabilidad generalmente aceptados. Pongamos otro ejemplo. En las instituciones financieras, ellos llevan un catálogo de cuentas contables, que es el NIC, el Manual de Instrucciones Contables. Ahí les incluyen un catálogo de cuentas en donde están basados por principios de contabilidad generalmente aceptados que van a tener que usar todas esas instituciones con el objetivo de ¿qué? De que todo se entienda para Guatemala o para las entidades que están reguladas por la Superintendencia de Bancos. Es decir, los US GAAP son los principios de contabilidad generalmente aceptados que van a diferir en alguna medida de región o de país en país. Sigamos, por favor. La otra forma son los estados financieros NIF, que son normas internacionales de información financiera, por sus siglas en inglés, IRS. ¿Sí? ¿Y qué significan eso? International Financial Reporting and Standard. Sigamos para ver el concepto de qué son los estados financieros NIF. Bueno, los NIF son las normas internacionales de información financiera. Son estándares técnicos e internacionales para la presentación de información financiera internacional. Es decir, esta información que usted va a tener es una información que se va a internacionalizar, es decir, la vamos a adaptar para que lo que se está viendo en información financiera en Guatemala sea lo mismo que en México, sea lo mismo que en Estados Unidos, sea lo mismo que en Europa, sea lo mismo que en China, en Japón. Es decir, la función principal de trasladarnos de US GAAP a NIF es revelar información US GAAP por medio de, ahora sí, unos modelos que sí son más complicados, se llaman modelos econométricos que permitan, escuche bien esta palabra, estresar la información financiera con el objetivo de evidenciar a futuro el valor razonable de las empresas. Es decir, lo que van a hacer las NIF es que van a agarrar un estado financiero US GAAP, lo van a poner en un modelo,
Ese modelo va a estresar información y va a revelar lo que realmente vale esa información NIF y lo van a transformar ahora ¿en qué? En NIF, ¿sí? Eso es lo que hacen las NIF. Mi recomendación más importante para esto es que evalúe muy bien cuando usted tenga información y vea si la información financiera está en US GAAP o está en NIF. Si está en US GAAP, usted ya sabe que son estándares o principios de contabilidad generalmente aceptados a nivel local. Si es NIF, usted ya sabe que esta información es la misma que van a tener en todo el mundo. Sigamos, por favor. La evolución y la cantidad de normas actuales NIF pues se resumen en 28 normas internacionales de contabilidad que son las NIC, 16 normas internacionales de información financiera y la NIF 1 que es la adopción por primera vez a las normas internacionales. Esto no es nada más que un detalle de cómo se resumen las NIF. Sigamos. Entonces, ¿cuál será el objetivo de adoptar las NIF? Veamos. Sigamos, por favor. Bueno, el objetivo principal es trasladar una información internacional a una información que igual es aceptada pero a nivel local. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ese objetivo de pasarnos a NIF? Bueno, por eso ponemos este cuadrito, NIF versus US GAAP. Cuando usted se traslada a NIF, usted va a evidenciar una situación financiera y entonces su estado financiero o el balance general se va a llamar ahora estado de situación financiera. En NIF el estado de resultados se va a llamar resultados integrales y en US GAAP se va a llamar estado de resultados. En NIF se va a llamar cambios en el patrimonio y en US GAAP movimiento del capital. El flujo efectivo sigue igual en comparación con el año anterior. ¿Sí? Sigamos, por favor. Planeación financiera. Ahorita empezamos a conocer un poco más lo que es la planeación. Ahorita hablamos de mucha información, de qué podríamos hacer, pero ahora cómo planeamos o cómo controlamos financieramente. Bueno, vamos a decir que planeación financiera es el proceso dinámico que incluye el análisis de las alternativas de inversión y financiamiento, la proyección de las consecuencias futuras de las decisiones presentes, la decisión de las alternativas existentes y por último la comparación con la realidad de los objetivos establecidos. Entonces, ¿qué será el análisis, la proyección y la comparación? Veamos. Bueno, ¿qué será la planeación y control financiero? Que se le graben esas tres palabras. Los elementos de la planeación y control financiero son el análisis, la proyección, la decisión y la comparación. ¿Sí? ¿De qué? De información financiera. Sigamos, por favor. Planeación financiera, volvamos a recordar, es el proceso dinámico que incluye el análisis de las alternativas de inversión y financiamiento, la proyección de las consecuencias futuras por las decisiones que tomemos hoy, la decisión de alternativas existentes y la comparación con la realidad de los objetivos. Sigamos. ¿Y para qué nos servirá la planeación financiera? Veamos. Regresemos una, creo que se pasó una. Si no, la voy a incluir. No, entonces no está. Sigamos con la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué no es planeación financiera? Veamos. Bueno, ¿qué no es no planear? ¿O qué es no planear financieramente? Es solo prever. ¿Qué es lo que sucede?
cuando usted no analiza información por medio de información financiera o técnicas, usted solo ve un estado financiero y solo está prediciendo. Cuando es planear, usted debe de incluir el análisis de los sucesos futuros, más o menos probable, en función de la historia reciente. Ahí le voy a dar un tip. ¿Sobre qué analiza usted información? ¿O sobre qué hace el análisis financiero? Sobre la historia que ha pasado, ¿sí? Pero cuando usted analiza sobre la historia, usted va a tener mejor capacidad y se va a evitar lo que es solo predecir. ¿Y qué es no planear también? Son esos círculos aplastados que usted ve ahí. No es solo minimización de riesgos, porque cuando usted hace análisis financiero, lo que hace es un proceso global que incluye decidir qué riesgos va a tomar y cuáles son innecesarios. Recuérdese, no planear es no solo predecir y no solo minimización de riesgos. Sigamos, por favor. Este cuadro, veamos unos minutos este cuadro. Básicamente, unos segundos, perdón. Básicamente lo que usted mira ahí es un rompecabezas, ¿verdad? ¿Para qué le sirve este rompecabezas a usted? ¿O qué debiera de imaginarse usted estratégicamente cuando ve este rompecabezas? Bueno, usted lo que debiera imaginarse es que va a necesitar hacer un estado de resultados, va a necesitar que hacer un balance general, va a tener que hacer un flujo de fondos, va a tener que realizar cuadros adicionales y lo que va a enmarcar por la pieza fundamental es la del centro, ¿sí? Que son las premisas financieras. Si usted no tiene las partes de afuera, no va a poder realizar premisas de proyección. ¿Por qué? Porque usted lo que hace es analizar en función de la historia para luego, ¿qué? Realizar premisas o proyecciones. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son entonces las premisas de proyección? Veamos. Bueno, básicamente las premisas de proyección son el presupuesto económico que los financieros debieran de tener. Y para eso es el conjunto de presupuestos que integran las premisas y proyecciones de ingresos, costos y gastos de una institución durante un periodo determinado. Básicamente el presupuesto económico lo que le va a decir a usted es realmente cuánto me va a quedar de utilidad, pero por favor no confunda utilidad con dinero, ¿sí? Cuando usted hace un presupuesto, si es lo que dice aquí y es económico, usted toma sus ingresos, resta los costos, luego los gastos y le va a quedar la utilidad del periodo. Pero recuérdese que hay partidas que no son dinerarias, ¿como cuáles? Como las depreciaciones o las amortizaciones. Sigamos, por favor. ¿Y cómo se deberán integrar estas premisas y proyecciones? Sigamos, por favor. Seguimos hablando de presupuestos. Sigamos. Bueno, por el análisis financiero. Recordemos el concepto, es la capacidad de los financieros de interpretar y manipular información financiera y contable por medio de técnicas y modelos econométricos que permiten la interpretación y la toma de decisiones gerenciales. Sigamos. ¿Cómo se hace el análisis financiero? Lo puede abordar por la metodología que usted ya conoce. Primero por composición, que es a nivel vertical, por evolución, que es horizontal, y por relaciones, que es ratios. Sigamos, por favor. Análisis vertical y horizontal de los estados financieros. Sigamos. Esto es algo que usted ya ha hecho y que ya conoce. El análisis vertical, este es un concepto. Es la determinación porcentual que se realiza sobre cada uno de los rubros del balance general
y el estado de resultados con el objetivo de determinar la participación de cada uno de ellos dentro del mismo estado financiero. Recuérdese, vertical es así, y usted dice, según el concepto, usted va a determinar de este rubro, ¿qué es del total de este rubro? Sobre el mismo estado financiero, ¿sí? Ese es vertical. Sigamos, por favor. El análisis horizontal es de esta forma, ¿verdad? Ahí lo que usted va a hacer es comparar un periodo con otro en forma absoluta y también porcentual o relativa, que se realiza de los estados financieros principales, relacionando el periodo actual con el inmediato anterior. ¿Sí? Nota, esta comparación deberá hacerse dentro de los mismos rubros. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. ¿Qué calculará realmente el análisis vertical y horizontal? Sigamos, participaciones y crecimientos. Veamos dos ejemplos rápidos. Bueno, aquí lo que tenemos es un análisis vertical de un balance general. ¿Cómo calculamos ese 4.88%? Dice que está agarrando el 36 dividido el 738, que es el total del activo. Lo multiplica por 100 y eso lo que significa es que caja y banco representa el 4.88%. ¿Y cómo calculamos ese 8618? Bueno, es la suma de todas las participaciones de caja y bancos, clientes e inventarios, y eso nos da el 86%. Sigamos, por favor. Vertical en balance general. Sigamos. El análisis horizontal. Aquí comparamos, ¿verdad? Si ve el recuadro rojo, dice que es el monto del año siguiente menos el monto del año anterior, le va a dar a usted lo que es el monto a aplicar. El monto a aplicar lo divide dentro del monto del año anterior. Es decir, si usted tiene el monto del año siguiente, que es 33, y lo divide, en el caso de caja y bancos, dentro de 36, le va a dar un monto a aplicar. Ese monto usted lo va a dividir dentro del monto del año anterior, que es 36, y le va a dar fácilmente un 833. A simple vista, usted lo que está viendo ahí es que caja y bancos disminuyó de un año para otro en 833. Sigamos, por favor. Ratios financieros, deberíamos de clasificarlos de la siguiente forma. Los ratios financieros debiera de clasificarlos por rentabilidad, por eficiencia, por liquidez, por apalancamiento y por inversión. Veamos cuáles son los ratios de rentabilidad. Y ahí le dice qué es lo que tiene que calcular. Sigamos. Los ratios de rentabilidad, usted lo que tiene es el retorno sobre patrimonio, lo que tiene es el retorno sobre activos, el margen operativo y el retorno sobre ventas. Sigamos. Los ratios de eficiencia, aquí para el capital de trabajo. ¿Perdón? Creo que llegamos ya al final del tiempo, ¿verdad? Licenciado, nos quedan 2 minutos. Ok, ratios de eficiencia. Aquí miramos básicamente lo que son el capital de trabajo, días promedio de inventario, días promedio de cobro, días promedio de pago, ventas sobre el capital empleado y ventas por empleados. Sigamos, por favor. Ratios de liquidez. Aquí calculamos el capital de trabajo, la razón de liquidez y la liquidez ácida. En los recuadros de color más o menos amarillo o anaranjado, ahí puede ver qué es lo que usted debiera de restar o dividir en cuentas contables. Sigamos, por favor. Ratios de apalancamiento. Ahí vamos a ver la razón de endeudamiento, la razón de exigibilidad, la naturaleza, la cobertura de intereses, la garantía global y el autofinanciamiento. Sigamos.
Los ratios de inversión, ahí vamos a ver básicamente qué es el retorno sobre la inversión, ROI, inversión de acuerdo a la actividad y la antigüedad del activo fijo. Bueno, básicamente esto es lo que, para concluir, estos son los ratios financieros que usted deberá calcular para hacer análisis financiero, incluyendo el análisis vertical y horizontal. Una nota bien importante para finalizar es, no todos los ratios aplican para las empresas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que por su naturaleza, algunas no aplican por ser lucrativas, no lucrativas, privadas o por ser públicas. Y por otro lado, porque también hay empresas que no van a tener cuentas contables, entonces por lo tanto no se pueden calcular. Bueno, yo voy a seguir unos minutos más por acá. Si ustedes tuvieran alguna consulta, me pueden localizar por el chat o por medio del foro para dudas. Si en dado caso yo no respondo inmediatamente, en cuanto nomás me conecte, yo le resuelvo sus dudas. Les agradezco mucho el favor de su atención y estamos siempre en comunicación. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Una pregunta. Dígame. ¿La tarea grupal sí solo es hasta mañana o nos da un poco más de tiempo? Yo no sé si la fecha está puesta para mañana, Axel. Si es para mañana. No, Lick, es hasta el domingo. Ah, ok, está abierta hasta el domingo. Ah, ok, gracias. Es que las instrucciones sí decían que eran para el 10 de mayo, por eso le preguntaba. Ah, ok, está abierta hasta el domingo, nos confirma, no tenga pena. Ok, muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces que pasen una feliz noche y seguimos en comunicación, por favor. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Buenas noches, Lick. Muchas gracias. Feliz noche.